Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros Roberto Garrido, el fiscal jefe de la Araucanía. Fiscal, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Queremos conversar hartos temas, fiscal, pero partamos por lo básico. ¿Cuál es el rol de la Fiscalía? No es una pregunta tan fácil de contestar. Pareciera ¿no? que sí, Parece pero no. que es simple, pero no es tan simple. Si nosotros nos vamos estrictamente a la definición que está en la ley y en la Constitución, la Fiscalía es el órgano que está encargado de dirigir la investigación. Esto significa que tiene que darle instrucciones a las policías para que las indagatorias en relación con hechos que son constitutivos de delito avancen. Esa es la primera función que cumplen los fiscales. Además, una vez que se reúnen antecedentes que permiten hacer una imputación, la labor de la Fiscalía es acusar, es decir, sostener la acusación en representación de toda la sociedad ante los tribunales. Ajá. ¿Sí? Y una tercera labor que le corresponde es la de dar asistencia a las víctimas, ¿ya? De dar alguna asesoría, de derivar a las redes de asistencia a víctimas. No cumple la labor de atención permanente a las víctimas, pero sí de coordinación con ellas. Y dependiendo también del tipo de delitos, hay alguna otra función que cumplimos respecto de las víctimas. Pero como yo le decía, perdón, lo más importante para la Fiscalía o lo que definiría su rol, en realidad es la búsqueda de la justicia, el permitir que las personas que han sido víctimas de algún hecho que las ha afectado, entonces puedan tener alguna reparación en términos del sistema de justicia, que puede venir dada por la condena o eventualmente también por el proceso que se sigue hasta procurar ese resultado. No siempre se puede obtener una condena, no siempre se pueden obtener los medios de prueba que permitan sostener una acusación, pero la labor de la Fiscalía tiene que desarrollarse en todo caso y respecto de todas las víctimas. Ahora, ¿es la Fiscalía quien recibe las denuncias o se pueden presentar también en las policías? Hay varios canales para hacer denuncias. Ya. Uno de ellos es la Fiscalía. Directamente en nuestros horarios de atención o a través de la página web de la Fiscalía también se pueden hacer denuncias, pero las denuncias también se pueden presentar ante Carabineros, ante la Policía de Investigaciones, se pueden presentar también ante los tribunales. Cuando se presentan en los tribunales normalmente tienen la forma de una querella, que esa es la diferencia entre la denuncia o la querella, ¿ya? Son canales que básicamente persiguen lo mismo. Implican que el sistema de justicia comienza a movilizarse, se inicia la investigación con la interposición de esa denuncia. Y otra cuestión que me interesa explicar, porque creo que es muy importante, es que la Fiscalía tiene también un sistema de atención que es de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y seguramente se ha escuchado por ahí, ¿no es cierto?, de la Fiscalía de Primeras Diligencias. Sí. Sí, la Fiscalía de Primeras Diligencias es un órgano especial del Ministerio Público que está encargado de recibir las denuncias que se formulan a través de las policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería incluso, y dar las primeras instrucciones para no perder esas primeras horas en la comisión de los delitos, que siempre es muy importante. Porque ahí se considera, delito en flagrancia, ¿no? Efectivamente, la flagrancia es el tiempo inmediato después de que ocurre un delito. Cuando se denuncia una situación que amerita la realización de diligencias inmediatamente en situación de flagrancia, entonces interviene esa Fiscalía. Eso es con el propósito de no perder, como les decía yo, en evidencia, antecedentes, o de realizar acciones que son urgentes, como por ejemplo la detención de la persona que está siendo imputada. Tiempo valioso también que se da en las primeras horas, ¿no? Las primeras diligencias. Siempre a través de los medios informativos se da cuenta de que se está esperando, ¿no? Las instrucciones del fiscal por parte de las policías y la gente, el hijo de vecino como todos nosotros, se pregunta, bueno, ¿no pueden proceder las policías si es que el fiscal no da las instrucciones? ¿Cómo funciona el procedimiento? Porque a veces la gente está ansiosa y expectante también por los avances del desarrollo dentro de la comisión de un delito. Sí, eso es bien frecuente, de que, Claro, ¿cierto?, se diga, no, estamos a la espera de la instrucción del fiscal. Como yo les decía, los fiscales dirigen la investigación, no son los que realizan ahí en terreno directamente las acciones investigativas, pero dan las primeras instrucciones o dan las instrucciones en general. Por eso implementamos desde hace algunos años un sistema de Fiscalía de Primeras Diligencias, porque hoy día toda la comunicación entre las policías y las fiscalías quedan registradas. Pasó mucho tiempo en que eso en realidad dependía un poco de la buena voluntad o de las posibilidades de comunicación de una persona que llamaban por teléfono celular, y a lo mejor entraba otra llamada, no se podía contestar. Hoy día hay una plataforma informática donde el policía entonces ingresa cuál es la situación, el fiscal le contesta, y eso me permite a mí como fiscal regional, por ejemplo, monitorear el tiempo de respuesta también que dan
los fiscales y su equipo a esas instrucciones. En casos urgentes, por supuesto, también se puede llamar por teléfono al fiscal, por ejemplo, en los casos donde hay fallecimientos de personas y es necesaria una comunicación que sea más fluida, pero el registro es muy importante porque nos permite hacer ese control de calidad posterior, ¿no es cierto? Fiscal, desde que fue nombrado fiscal regional de la Araucanía, ¿cuáles han sido los casos más emblemáticos y o condenas históricas en nuestra zona? Es difícil pronunciarse respecto de los casos emblemáticos, las condenas históricas. Yo los separaría, hay un grupo de casos donde uno puede darse cuenta de la importancia que estos casos han tenido para la sociedad, la repercusión mediática a nivel no solo regional, sino que también nacional. De otros casos que quizás no tienen esa misma visualización, pero que son igualmente importantes. Me parece que la labor de la Fiscalía no puede hacer distinción dependiendo de la atención mediática que exista sobre un caso. En lo personal, siempre recuerdo con una sensación especial esos casos donde la solución, la condena, la reparación de las víctimas se logró solo por insistencia del equipo de la Fiscalía o de los policías, porque la víctima no tenía una red de apoyo, por ejemplo, que fuera muy importante. Pero no puedo desconocer de que hay casos que han sido importantes desde la Fiscalía de la Araucanía y que han marcado tendencias a nivel nacional. Por ejemplo, es conocido como caso Antonia, que fue uno de los primeros casos en relación con violencia de género, donde cambia la perspectiva también posteriormente de todo el Ministerio Público respecto de la persecución de esos casos. Hubo otros casos también relativos, por ejemplo, a violencia institucional, donde la Fiscalía de la Araucanía también fue pionera en establecer una unidad especial para atender a esos casos donde funcionarios públicos transgredían los derechos fundamentales y obtener también condenas en ese aspecto. En el ámbito de lo que nosotros conocemos como violencia rural o criminalidad organizada en el ámbito rural, también se han producido casos que han sido relevantes, implicando o impactando, entre otros factores, en la disminución de los hechos de violencia en los últimos años. Disminución de los hechos que, según los indicadores, es evidente, más de un 70% durante los últimos años en la disminución de delitos violentos en zona rural, en nuestra región de la Araucanía. Un trabajo complejo entre Fiscalía y las policías. Entendemos complejidades de las que no estuvo exento un caso que ha sido emblemático y en la primera línea de todos los medios, no solamente nacional, sino también internacional, que tiene que ver con la investigación por el triple homicidio de los carabineros en Cañete el año 2024. Me imagino que también un desafío ante de pronto lo complejo de ese escenario y la presión social, más allá incluso de lo mediático, ¿no? Sí, ese caso en particular es muy relevante porque impacta no solo directamente a las víctimas y a su familia, que obviamente es una situación muy terrible, pero es un ataque que se dirige en contra de la institución que primordialmente está encargada de proporcionar seguridad. Si esto le acontece a 3 funcionarios de Carabineros, entonces obviamente el mensaje que se envía al resto de la sociedad es de tratar de infundir un temor, ¿no es cierto? O sea, si quienes están encargados de nuestra protección tienen este nivel de vulnerabilidad, ¿qué es lo que queda para el resto de nosotros? Por eso que le dimos mucha prioridad a esta investigación, sobre todo en las primeras horas, no solo por ese factor, sino que para sortear también las dificultades que están presentes en estos casos. Los equipos de la Araucanía ya teníamos experiencia en investigaciones de este nivel de complejidad, habíamos llevado adelante investigaciones respecto de homicidios de otros funcionarios de Carabineros y enfrentamos varias dificultades que logramos afortunadamente y en un tiempo muy breve para las expectativas de persecución poder ir acotando. No es un caso que esté terminado, no es un caso donde se hayan dictado las sentencias condenatorias, pero hemos logrado reunir desde nuestro punto de vista antecedentes que son muy sólidos para poder sostener esta imputación y hoy día este caso está en una etapa de preparación de juicio. Siguiendo en este tema, fiscal, llamó mucho la atención y sigue llamando la atención la crueldad con la que operaron estas personas. 3 de ellos imputados son hermanos y también una 4ª persona, todos hombres. Y eso fue lo que también generó bastante, de alguna u otra manera, llamó la atención, ¿no? Respecto a este punto, ¿se ven nuevas formas de organización? En la región de la Araucanía, también en la región del Biobío, las organizaciones que están vinculadas a hechos de violencia han ido mutando con el tiempo.
hoy día nosotros nos encontramos que más bien reproducen formas de organización que son propias del crimen organizado. Claro. Si repasamos, por ejemplo, los delitos por los que estas personas o los integrantes de estas organizaciones han sido condenados, son delitos que podríamos calificar absolutamente como comunes, no tienen una vinculación, y aunque uno quiera ser muy voluntarioso, lo puede vincular con una reivindicación de derechos ancestrales. Cuando hablamos de robo de vehículos motorizados, por ejemplo, o cuando hablamos de delitos vinculados al tráfico de drogas, no podemos hacer una vinculación o una justificación, esperar alguna justificación en una perspectiva multicultural, ¿cierto? Y eso es una cuestión que queda en evidencia a través de hechos que son bastante objetivos y que incluso han sido reconocidos por algunos de estos grupos. ¿Cómo van a evolucionar en lo sucesivo? Bueno, estamos observando algunas mutaciones, hay muchas menos reivindicaciones que años anteriores, los grupos están actuando de forma más atomizada y están siendo, si bien han disminuido también la cantidad de hechos a los que se vinculan, están de alguna manera también siendo más violentos cada vez que intervienen, porque no tienen un sustrato de justificación ideológica y más bien han abrazado, digamos, de manera mucho más decidida la causa delictual. Fiscal, hace un tiempo atrás se logró la primera condena por carreras clandestinas en Temuco, si no me equivoco a nivel país también. Esto ocurrió en el sector Isla Cautín, donde afortunadamente un ciclista no fue atropellado, pero estuvo muy cerca de aquello y se colisionó a otro vehículo. El segundo caso fue en Lautaro, pero en este primer caso el tribunal ordenó destruir el vehículo, algo que no había ocurrido antes. ¿Se han logrado de alguna otra manera disminuir este hecho que en Temuco, por lo menos, y en el sector Isla Cautín es bastante frecuente? Sí, creo que una de las labores que tiene que hacer la Fiscalía o de las actuaciones a las que se tiene que ajustar, como yo les decía, si nosotros estamos para buscar justicia, para servir de canal de acceso a la justicia, eliminando las barreras que esto implica, tenemos que estar muy pendientes y muy atentos a cuáles son los fenómenos delictuales que están afectando a la ciudadanía. Las leyes se dictan, ¿no es cierto?, pero la forma de actuar, de aplicarlas, la visión que uno tiene respecto de eso, tiene que estar necesariamente actualizada a los fenómenos. Por eso que priorizamos y le dimos atención a este fenómeno justamente con el propósito de que tiendan a disminuir. No, todavía es muy pronto para saber si esto va a impactar efectivamente en este tipo de conducta, pero las sentencias que se han dictado, la obtención o la posibilidad de destrucción y el comiso en general de los vehículos involucrados debería tender a dejar un precedente. Precedente y a cumplir el efecto que tienen las penas. ¿Ya? ¿Por qué se establece un castigo penal para la infracción de ciertas normas? Es porque lo que el legislador quiere, representando el interés de la sociedad, es que algunas conductas no se realicen. Es disuasivo finalmente. Finalmente, ¿no? Eso. Entonces, y justamente el cumplimiento de esas penas y el instar, que es nuestra labor, por la aplicación efectiva de ellas, debería generar un efecto disuasivo. Esperamos que sea así. Nada reemplaza en todo caso la educación, ¿cierto? La educación que se tiene no solo en el hogar, sino que también en la sociedad, en el colegio, en las escuelas, porque las personas deberían estar lo suficientemente conscientes de que una conducta como la de circular a un exceso de velocidad o una velocidad que no corresponde, pone en serio riesgo no solo su propia vida, sino que también la de terceros que no tienen nada que ver. Esa falta de empatía, en realidad, no debería existir en ningún ciudadano, pero lo vemos a diario, lamentablemente. Es cultural, hay un tema, por supuesto, de fondo, de formación valórica también, que se ve trastocada. Además, avanza con el paso de los años, lamentablemente. Usted lo comentaba, fiscal, la irrupción de nuevas formas de delito, ¿no? Como de pronto las bandas, los delincuentes, van evolucionando también y eso desafía, entiendo, también a la fiscalía, a las policías, etc. El crimen organizado no es nuevo, pero en nuestro país es un tema que durante los últimos años también se ha tomado un poco, ¿no? La contingencia en la región de la Araucanía, ¿no? Zona compleja, no lo dirá usted, además que mencionar, tiene una larga trayectoria en distintas comunas de nuestra región de la Araucanía, una carrera que lo ha destacado a nivel nacional y ha conocido también de cerca. No, usted como fiscal regional hoy día ha estado ahí, ha estado en la calle, ha conocido el territorio. ¿Cómo visualiza la irrupción de, en este caso, los delitos más violentos y del crimen organizado irrumpiendo en el entramado social de nuestro país? Bueno, creo que el diagnóstico de la irrupción del crimen organizado en nuestro país es algo
que está suficientemente asentado. No lo voy a aburrir con esos detalles porque además sería repetir algunos conceptos que ya son de sobra conocidos. Yo creo que uno de los factores y que representa también el desafío que tiene hoy día el Estado para enfrentar este tipo de criminalidad está en lograr una visión de conjunto que hoy día no se tiene, ¿ya? Creo que era una parte de nuestras debilidades institucionales, pero no es para echarle la culpa a nadie, sino que para entender de que a lo mejor no vimos venir no anticipamos una realidad que ya estaba afectando a otros países de la región. Creo que hoy día la coordinación entre diferentes agencias del Estado, no solo el Ministerio Público y las policías, sino que también estoy hablando de otros órganos, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, en general también instituciones privadas como las entidades financieras, todos tienen que tener una mirada en pos de la seguridad. Creo que nosotros teníamos, por nuestra condición de país, nuestra historia, a lo mejor no habíamos adoptado esa mirada preventiva en relación con la seguridad y parecía ser, y todavía subsiste en parte, uno lo ve, esta noción de que la seguridad es un problema de la autoridad, claro, pero la seguridad es un problema de todos. Es una especie, podríamos hacer un símil con la salud, ¿ya? Cuando hay en ciertas épocas del año, ¿cierto?, la autoridad nos dice cuídese, ¿no es cierto?, tome ciertas precauciones. Con la seguridad ocurre lo mismo, ¿ya? Los problemas de seguridad, el enfermo es la sociedad y todos tenemos que contribuir ahí a tener una visión que nos permita perseguir, detectar cuáles son los focos de criminalidad y poder adoptar las medidas que corresponden. ¿Cómo ve la Fiscalía la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública? ¿Era necesario para la persecución, para la prevención y reacción en estos delitos? Va en la línea de lo que yo estoy sosteniendo, una institución que depende del Poder Ejecutivo y que está encargada de la coordinación de los diferentes esfuerzos. Me parece que una mirada técnica como la que se ha tenido hasta ahora respecto de esos fenómenos va sin duda a ser un aporte de poder tener una coordinación central en relación con temas de seguridad. Nosotros siempre estamos disponibles para trabajar con el Poder Ejecutivo porque más allá de las autoridades políticas y de los cambios que implica la democracia, hay un bien que es superior, que es poder proporcionar a todos los habitantes de la Araucanía y del país condiciones básicas de seguridad que les permitan desarrollarse. La seguridad como un elemento de garantía o de derecho de la ciudadanía es básico para poder gozar de otros derechos fundamentales. Además que la sociedad adolece también, ¿no?, de mayor seguridad, por lo menos así lo indican los números, las encuestas, la percepción de seguridad, que es un concepto que se utiliza mucho y que fluctúa con el paso del tiempo, pero siempre se mantiene alta, como una sociedad que está en alerta permanentemente. Y en ese sentido, la demanda hacia la fiscalía, las distintas fiscalías, ¿no?, según los números, es altísima. Las necesidades muchas veces superan también a las capacidades de una respuesta oportuna, y ahí también se suma otro elemento que tiene que ver con las denuncias, ¿no? Cómo el denunciar los hechos permite tener indicadores, hacer foco, y usted nos puede contar un poquito más de eso, fiscal. Bueno, la cantidad de denuncias que vamos a tener durante el 2025 va a ser la máxima histórica. Y esto es una cuestión que hemos repetido en años anteriores, ¿no? Salvo durante los años de pandemia, que por razones obvias se produjo un descenso de la cantidad de denuncias. Históricamente siempre un año se supera al anterior. Eso se explica también por varios factores, entre ellos el aumento de la población. Y que se formulen denuncias es siempre útil para poder tomar decisiones de la autoridad, decisiones en relación con la política de persecución, porque nos permite darnos cuenta cuáles son los delitos que están ocurriendo con mayor frecuencia, en qué sector también se están desarrollando. Eso permite, por ejemplo, a Carabineros implementar planes de prevención, a nosotros a través de nuestra unidad de análisis criminal poder determinar la apertura, el inicio de focos investigativos respecto de un fenómeno en concreto, y esos resultados con el tiempo uno nota que se producen esos cambios. Ahora, la delincuencia va buscando siempre algunos caminos, de repente hay algunos delitos que disminuyen, otros que aumentan, pero no es posible pensar, creo que eso no va a ocurrir, de que el delito va a desaparecer. El delito es casi, ¿no es cierto?, es consustancial a las conductas o a la existencia de las sociedades, pero se pueden tomar medidas que impactan en las condiciones de seguridad y en la percepción de seguridad. Por eso no siento y no comparto también visiones respecto de que esta es una batalla perdida. Creo que la batalla siempre hay que darla. Creo que en sí, en el tema de la investigación y el tema de seguridad, el triunfo está en atreverse a dar las peleas,
más que en esperar un resultado final, porque creo que esto no tiene término. Impensado bajar los brazos en esta lógica, porque eso también va en directo beneficio de todos nosotros, porque el trabajo de la Fiscalía y de las policías, ¿no?, también va asociado a la tranquilidad que tenemos como ciudadanos de saber que hay un ente superior que también está velando por nuestra tranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, esa es nuestra misión, ese es el compromiso que tienen los equipos de la Fiscalía. Eso es lo que yo percibo también de toda la gente que trabaja ahí. Me parece que la labor, tanto desde el recepcionista hasta el fiscal que llega al juicio, son relevantes, porque es más que simplemente llevar un caso a juicio, ¿no? Es derribar las barreras que impiden el acceso a la justicia, es ser un mecanismo que facilite el acceso a la justicia. Y por todos los que formamos el equipo de la Fiscalía, entiendo que comparten esta idea y están muy preocupados y comprometidos con lograr ese objetivo. Uno de los casos más recientes que están siendo investigados en la Araucanía es el caso Fundaciones, específicamente la lista Manicure, en donde el diputado desaforado Mauricio Ojeda se encuentra hace ya bastante tiempo con la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. ¿Tiene la Fiscalía pruebas contundentes para acreditar la participación del imputado, teniendo en cuenta además que en varias ocasiones se ha rechazado el cambio de cautelar? Sí. Hay que tener presente de que las decisiones de absolución o condena, decir si una persona en realidad es responsable o no, no es algo que dependa de la Fiscalía. El sistema de justicia es mucho más racional de lo que muchas veces las personas piensan, porque tiene controles que son cruzados. Entonces, cuando nosotros reunimos antecedentes en una investigación para solicitar una audiencia de formalización, para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, el que controla eso es el juzgado de garantía. Y eso es lo que nos va dando a nosotros la medida de si nuestros antecedentes son lo suficientemente contundentes como para, en ese estadio procesal, en esa etapa, demostrar la participación de una persona en el delito. Eso es lo que ha ocurrido en general, no solo en el caso Fundación, en la lista Manicure, sino que en otros. Nosotros ya hemos presentado acusación, somos la Fiscalía Regional que está más avanzada en la persecución de este fenómeno. Eso es porque reforzamos también nuestro equipo en esa área y porque la Policía de Investigaciones hizo lo propio. Somos la única Fiscalía Regional que ha presentado una acusación por el caso Fundaciones hasta ahora y estamos esperando que se realice la audiencia de preparación de juicio. Durante este tiempo entendemos que los antecedentes que se reunieron para justificar la participación de todas las personas acusadas, entre ellos el diputado, son lo suficientemente sólidos como para sostener esa acusación. Respecto además del diputado, la Corte Suprema determinó que estos antecedentes eran suficientes y por eso lo desaforó. Esperamos pronto poder realizar esa preparación de juicio y el juicio oral. Y el resultado en el juicio oral será el que determine el tribunal, pero nosotros, por lo menos toda nuestra parte de ese trabajo, creo que ya la hemos cumplido con creces y además en un tiempo bastante breve en atención a la complejidad de esta investigación. Llevándolo a otro tema, el último ya para ir cerrando esta conversación fiscal, hay hechos que no siempre llevan la primera plana, ¿no?, de los medios, pero que están permanentemente atravesando nuestra sociedad. No son delitos violentos en el papel, pero son muy violentos a nivel social, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. En este sentido, ¿aumentan en líneas generales este tipo de denuncias o delitos según la información que usted maneja y la importancia también de hacer las denuncias y del apoyo que pueden ofrecer a las víctimas que muchas veces, ¿no?, se ven coartadas en su capacidad de denunciar por temor, por supuesto, y por no saber que cuentan con ciertas garantías a la hora de hacerlo? Sí, la violencia de género es un fenómeno bien importante y que no ha tendido a disminuir. Ha habido un aumento de denuncias, pero también porque hay una mayor capacidad, sí, pero hay una mayor capacidad también de escuchar a las víctimas. Creo que sería injusto poner la responsabilidad en ellas. Creo que también la sociedad es más receptiva a detectar la existencia de este fenómeno y es cada vez más intolerante, lo que me parece algo positivo, a la permanencia de situaciones de violencia de género. En esa área hay un trabajo que es especializado, donde la Fiscalía participa también en una red junto con otras instituciones públicas para poder proporcionar atenciones correspondientes a las víctimas de violencia de género. Los números en general de las denuncias por violencia intrafamiliar y sobre todo los casos más graves, si bien no ha aumentado de manera explosiva, sí, por lo menos no ha registrado un descenso relevante. Eso quiere decir que hay que reforzar también mucho la etapa de educación y de prevención del delito.
Cuando usted me hacía la pregunta, recordaba una anécdota. Yo durante mucho tiempo estuve encargado en la Fiscalía Local de Temuco de esa área precisamente, violencia de género y también de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y me fue muy frecuente, esta es una reflexión, esta es la historia, cuando empezaba el caso, la víctima tenía mucho apoyo de su red familiar, mucho apoyo de sus vecinos. Pero cuando llegábamos al juicio oral, para los casos más graves, yo estaba solo. La víctima estaba sola, no había nadie que la apoyara, nadie. Los vecinos ya se habían ido, ya en realidad habían morigerado un poco, habían cambiado su opinión sobre el tema. En cambio, el imputado tenía todo el apoyo, ¿ya? Parece ser que cuando lo acusábamos, ahí ya se revertía la situación, ¿ya? Y eso es una cuestión, no quiere decir que el imputado no tenga que tener el apoyo de las personas que lo estiman, pero tenemos que mantener siempre ese respaldo en las víctimas para no desincentivarlas a que sostengan la acusación, para que no se retracten por cuestiones de interés económico, por presiones indebidas, y para que obtenga efectivamente la reparación, porque así se rompe el círculo de la violencia de género. Muy bien, fiscal jefe de la Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, queremos darte las gracias por darse el tiempo de venir a nuestro estudio y conversar con nosotros el día de hoy en Pauta Informativa. No, muchas gracias a usted, ha sido muy agradable, espero que me inviten en otra oportunidad, siempre disponible. No lo dudes, fiscal, le agradecemos el tiempo y siempre ahora va a haber temas que seguir conversando. Con esto nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Pauta Informativa luego de esta interesante entrevista con el fiscal regional de la Araucanía.